Saludos, mi nombre es Germán Junior, Céspedes Esteves, matrícula 2019-7569. Esta es una asignación de la tarea 1 de transacciones con el profesor Caraballo de base de datos avanzada, donde se nos ha pedido crear una tabla y en esta tabla aplicar algunos constraints o restricciones. En esta oportunidad vamos a iniciar considerando una de las más básicas, que es la de not null. El not null significa que en esta columna, en este campo, no permite que ese dato esté vacío. Cuando se empieza a llenar, es requerido que todos los campos, como todos tienen not null, nombre, apellido, dirección y curso, sean pues llenados con información. Entonces, para probar esto, vamos a ver en esta inserción que vamos a hacer en la tabla estudiante, ¿verdad? Indicamos que lo que vamos a llenar son la columna ID estudiante, nombre, apellido, dirección, y como también curso tiene not null, pues debería saltarnos un error y vamos a comprobarlo. Nosotros querer insertar información en esa tabla, como todos los campos requieren una información, vemos que el último, que es curso, no tiene información y por ende nos da error. Entonces ahora vamos a completarlo para luego consultar y ver que esta información que se encuentra acá, más la información que agregaremos en lo delante del curso, se pasarán a la tabla. Aquí vemos que no tiene ninguna información, está vacío. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver. Ponemos comillas simples. Y ejecutamos. Okay. Y vamos entonces a presentar la tabla, a ver qué información tiene. Y aquí tenemos el ID estudiante número 5 con el nombre Ángel, apellido Vázquez, dirección calle D número 18, curso 13B. Lo pusimos acá. Entonces vemos que si no tiene un dato, alguno de esos campos, en este caso como todos requieren un dato, pues este debe de ser llenado. Si no Como tiene, los datos móviles están desactivados, primero tendrás que conectar. si no le ponemos no null, vamos a ver en lo adelante con esta tabla, veremos que podemos insertar en el ID profesor, apellido, dirección, tendremos que insertar, pero este campo puede estar vacío. Vamos a comprobarlo ahora. Entonces vamos a crear la tabla profesor. Vamos acá. Y nos salta error, a ver. Aquí hay un error ID. ID primario. Vamos a arreglarlo. Ahora sí.
Perfecto. Entonces aquí vamos a poner para consultar, que no tiene ningún dato. Y vemos que no tiene ningún dato. Entonces vamos a insertar datos, recordando que como estamos utilizando la restricción non null, como este campo no tiene non null, entonces podríamos pasar de él. Entonces aquí vamos simplemente a cambiar esto. Ahí profesor, nombre, apellido y dirección. Está mal escrito. Y curso asignado que tendrá el profesor. Entonces ahí 5, nombre Ángel. Entonces vamos a quitar el nombre. Y está cambiando. Entonces simplemente se pasarán estos datos. Entonces vamos a ver. Y nos da error, a ver qué nos dice. Dice que desconoce la columna ID profesor. Necesita ser llenada. Entonces tenemos que arreglar acá y poner la tabla profesor. Y como vimos, aquí nos da el visto bueno de que los campos ID profesor, el 5 fue llenado, apellido Vázquez, como vemos el nombre, no fue, vamos a consultar, no fue llenado, tenemos aquí nombre, vacío, apellido Vázquez, dirección, curso. Entonces vamos a probar otros tipos de restricciones. Vemos que cómo funciona normal. Bien, entonces ahora vamos a utilizar la restricción check. En la restricción check nos sirve para crear una restricción de comprobación de una tabla para especificar los valores de datos aceptables en una o más columnas. En este caso, vamos a crear otra tabla que se va a llamar profesor 2. Entonces vamos a crear la tabla y como vamos a utilizar la restricción check, vamos a ver, vamos a crearla en el ID profesor. Entonces la restricción que pondremos en este caso es que el ID que se ingrese, en este caso como es un entero, que ese entero tenga que ser mayor a 5. No puede ser igual a 5, tiene que ser de 6 en adelante. Tiene que ser mayor a 5. Entonces vamos a ver. Entonces ponemos check, check, entre paréntesis, ID profesor 2. Entonces creamos la tabla. Aquí vemos que ha sido creada.
La consultamos. Vemos que no tiene ningún dato. Entonces vamos a insertar con este mismo bloque de código lo siguiente. Profesor 2. Vamos a insertar todos los datos: nombre, ID. Entonces nombre vamos a poner Carlos, comillas simples. Apellido Vázquez. ID 5, nombre Carlos, apellido, vamos a cambiar el apellido por García. La dirección vamos a ponerle Barrio Fundador. Y el curso 02B. Entonces, si insertamos, luego de corregir aquí, aquí, profesor 2, y corregir aquí la columna nombre, coma. Entonces, ok, ID profesor 2, nombre Carlos, apellido García, dirección, vamos a ponerle el número 12. Así, vamos a ver. Entonces, si insertamos esto acá, debería dar error. Entonces, aquí vemos que existe un constraint del tipo check, que es inválido. Y como vemos que la condición es que tiene que ser mayor a 5, pues no lo va a aceptar. Si cambiamos a 4, tampoco lo va a aceptar. Para confirmar, consultamos la tabla, no tiene ningún dato. Entonces ahora vamos a poner el número 10. Y si insertamos, vemos que con la fila afectada, consultamos acá. Seleccionar todo completo aquí. Ahora sí, y vemos que Carlos, apellido García, en el curso 2B, la dirección barrio fundador número 12, ha sido agregado. Bien, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es crear otro constraint, en este caso el foreign key. El foreign key nos permite lo que es referenciar un campo de otra tabla. Como vamos a ver a continuación, vamos a crear la tabla profesor. En este caso, vamos a cambiar nombre, sea profesor 3,
Vamos a quitar esta restricción check aquí. Y vamos a agregar el campo, el cual vamos a referenciar de otra tabla, que será ID estudiante. Int, coma. Entonces vamos a proceder a crear la tabla. Aquí de error vamos a ver ID profesor. A ver, ok, aquí. Ahora sí. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear la restricción. Este campo, como vemos, está aquí en esta tabla, la tabla estudiante. Entonces, como un profesor está asignado a varios estudiantes, entonces eso es lo que queremos representar en esta ocasión. Entonces vamos a agregar el constraint con alter table, entonces la tabla profesor 3, add constraint, vamos a poner abreviado el nombre del constraint, que es foreign key, allí está abajo, ID estudiante. Entonces, foreign key, ID, estudiante, reference, porque eso es lo que vamos a hacer, referenciar ese campo que está en otra tabla, que es la tabla estudiante. Entonces, abrimos paréntesis aquí y referenciamos el campo de la tabla principal. ID estudiante. Coma. Entonces vamos a ver que debería salir todo bien. Y como vemos, una fila afectada. En este caso, si se quisiera eliminar la tabla estudiante, como está referenciada, no se podría realizar. Entonces ahora vamos a consultar la tabla profesor 3, a ver qué dice, select from profesor 3. Ahora sí. La tabla estudiante. Perdón. A ver. Excelente.
Entonces también vamos a probar esto. Show. ¿Qué pasó? Show. Table profesor 3. Y nos dice profesor 3, tabla creada, ID profesor 3, no null. Quería mostrar que indicaba, ok, aquí lo dice, primary key, ID profesor 3, y abajo dice que es llave o clave foránea de ID estudiante, de la tabla estudiante, como habíamos indicado anteriormente. Entonces, ahí vemos que fue aplicado de manera correcta. Entonces ahora vamos a definir lo que son algunos elementos que el profesor nos pidió también que definiéramos, que son la lectura fantasma, la no repetible y la lectura sucia. Entonces empezamos con lo que es la lectura fantasma, es la llamada así porque se refiere a los diferentes conjuntos de resultados devueltos por múltiples consultas dentro de la misma transacción, como agregar o reducir filas. Por ejemplo, en una misma transacción A hay un X número de registros. En la primera consulta, pero hay un número de registro en la segunda consulta bajo las mismas condiciones. Esto parece tener una ilusión de por qué los dos resultados son diferentes. De hecho, al igual que la estructura no repetible, la razón de las lecturas fantasma es que otra transacción agrega, elimina o modifica datos en el conjunto de resultados de la primera transacción. Entonces, en la lectura no repetible, se refiere a múltiples consultas de registros de filas en una transacción basadas en la misma condición, pero los resultados de la búsqueda son inconsistentes. El motivo de la lectura no repetible es que los datos cubiertos por la condición de consulta han sido modificados por otras transacciones durante múltiples búsquedas. Y por último, la lectura sucia. Sucia se refiere a una transacción que accede a los datos no confirmados de otra transacción, como se muestra a continuación. Se abren dos sesiones para simular dos subprocesos que acceden simultáneamente a un registro con el ID número 1, por ejemplo, en la tabla de la base de datos. Supongamos que el valor de la edad de la columna en la fila ID número 1 y en la tabla de la base de datos antes de abrirse en la sesión número 5, las sesiones 1 y 2 abren la transacción mostrada al principio. Solo cuando se ejecuta el comando de confirmación se enviará la modificación de datos. La sesión 2 primero actualiza la columna de edad de la fila de registro con el ID 1 en la tabla A10. El valor antes de la actualización es 5.
Antes de que la sesión 2 ejecute el envío de confirmación, la sesión 1 consulta el valor de la columna de edad en la fila de registro con el ID 1 a través de la declaración de selección. Si hay una lectura sucia en este momento, el valor de edad leído por la sesión 1 es 10 en lugar de 5, aunque la actualización de la sesión 2 aún no se ha enviado. Entonces, aquí hemos terminado esta pequeña práctica, esperando que el profesor esté complacido. Y perdón por algunos errores cometidos, pero al mismo tiempo corregidos. Gracias.